todos. Agradezco la invitación del comité organizador de este curso de emergencia pediátrica. Como dijo la doctora, soy la doctora Juliana Reyes. Actualmente trabajo en el servicio de emergencia pediátrica del Hospital Edgardo Rebagliati. Y bueno, el tema a tratar es el manejo inicial del paciente quemado. Entonces vamos a iniciar con un caso clínico que va a dar introducción a esta exposición. El motivo de consulta es el ingreso de un bebé a nuestra emergencia de 8 meses con una quemadura extensa por agua caliente que ocurrió media hora antes de su ingreso a emergencia. Como todo paciente, al llegar a nuestro triaje, pues hacemos el triángulo de evaluación pediátrica. Siguiente, Pati. Siguiente. El cual era de la siguiente manera. Era un niño que llegaba despierto, conectado, con llanto enérgico, con una respiración simétrica, no había disnea. En la circulación había no palidez, buen llenado capilar, pero con áreas extensas de quemadura en piel. Por lo tanto, por el motivo básicamente de la consulta, se cataloga como una prioridad 1 y el paciente pasa a shock trauma. Esto es más o menos, bueno, ya las imágenes del niño que nos llega a shock trauma. Es un paciente como un lactante, como ven en las imágenes, con áreas extensas comprometidas, con quemaduras de segundo grado, tanto en lo que es tórax, abdomen, miembros superiores y miembros inferiores. Hay más imágenes, ¿no? Básicamente quemaduras de segundo y tercer grado, flictenas extensas. Entonces continuamos con los signos vitales al monitorizar a nuestro paciente. Bueno, está taquicárdico, satura bien, tiene una frecuencia respiratoria acorde, no se le logró tomar la presión arterial inicialmente y una temperatura axilar de 36.5. Siguiente. Entonces, bueno, siempre hacemos nuestro ABCDE. La vía aérea era permeable, como dije, no hay alteración a nivel respiratorio, a nivel circulatorio, la taquicardia, más sí hay pulsos periféricos presentes y simétricos con un buen llenado. El paciente estaba consciente, con irritabilidad obviamente por la quemadura, moviliza las extremidades y una quemadura extensa que abarca cuello, miembros superiores, inferiores, tórax, abdomen y glúteos. Siguiente. Lo que hicimos en ese caso, las intervenciones fueron, bueno, en la vía aérea, como no había alteración, se posicionó la vía aérea. En la B se procedió a colocar oxígeno al 100%, se estableció un doble acceso vascular, se procedió a dar un bolo de cloruro de sodio y luego se formuló una dextrosa con electrolitos inicialmente a 140 cc por hora mientras pedíamos el lactato de Ringer. El monitoreo neurológico, el manejo del dolor se inició con morfina en bolo, intravenoso en bolo, luego en infusión, ketamina y midazolam que se utilizaron mientras cirugía pediátrica curaba las heridas y cuantificaba la extensión de la quemadura, que aproximadamente fue del 38%. Se procedió a colocar una sonda urinaria, se inició antibioticoterapia con cefazolina, se envió interconsulta a UCI y a cirugía plástica. Siguiente, por favor. Se reevalúa de estas intervenciones iniciales. El bebé, bueno, presentaba una vía aérea permeable, a nivel respiratorio estaba compensado, sí se le había colocado una máscara de reservorio, la frecuencia cardíaca había disminuido un poco, el llenado capilar sí se presenta un poco ya más prolongado, el niño luce soporoso, tremoroso, y ya como mencioné, la quemadura abarcaba entre el 30 al 35%, ¿no? Se vuelve a realizar intervenciones, ya para esto nos llegó el Ringer lactato, habíamos ya continuado con un mantenimiento a 140 cc por hora, se monitorizaba la parte neurológica, que para eso había un poco de depresión de la parte neurológica, se continuó con la morfina en infusión, se colocó una sonda urinaria y se colocó un CBC y se procedió a una intubación endotraqueal, y UCI da pase a su servicio. Bueno, para la evaluación secundaria, básicamente antecedentes de importancia no las tenía el bebé y básicamente sufre quemadura por agua hirviendo, ¿no? Siguiente. Se reevalúa el paciente, bueno, el llenado capilar todavía estaba aún prolongado, la piel estaba todavía reticulada, soporoso. Siguiente. Ya como menciono, incluso se indica iniciar infusión de adrenalina por el mal llenado capilar, presencia de signos de shock. Siguiente. Y bueno, esto es un caso que tuvimos hace un par de años y en general, bueno, no es común que nos llegue
gran quemados a nuestra emergencia, pero en verdad es todo un reto, un desafío cuando llega un paciente de estas características, ¿no? Entonces, las quemaduras en verdad son una causa importante de mortalidad en la edad pediátrica y como menciono, incluso está reportado como la cuarta causa de muerte accidental, siendo entre el año y los 2 años la mayor frecuencia, ¿no? Va a comprometer tanto un abordaje multidisciplinario y que en este caso en nuestra emergencia hará la parte primordial que será la estabilización y el tratamiento inicial. A la vez, bueno, en este caso, si fue un paciente gran quemado, pues tiene un área comprometida más del 15% de la superficie corporal quemada. A nivel de la fisiopatología, ¿qué es lo que ocurre cuando tenemos un paciente quemado? ¿No? Ocurre básicamente un daño por calor a nivel de la microvasculatura, con el correspondiente aumento de la permeabilidad vascular y una vasodilatación. Esto permitirá generar edema y escape de líquidos hacia el espacio intersticial, con el correspondiente shock hipovolémico y el incremento de la hipoxia tisular. Y a nivel local aumentarán tanto una reacción inflamatoria, correspondiente liberación de sustancias inflamatorias, vasoconstricción, agregación plaquetaria, ¿no? Que aún más incrementa la hipoxia tisular, y si esto no es corregido, finalmente llegará a la muerte tisular. Siguiente. Siempre cuando nos enfrentamos a una quemadura, pues va a haber ciertas zonas que pueden ser recuperables y no recuperables, ¿no? Como en este caso hay 3 zonas, ¿no? La zona de coagulación, la zona de éstasis y la zona de hiperemia, como se ve en la imagen. En la zona de éstasis es una zona limbo, donde hay presenta una perfusión tisular lenta que está dañada pero no está destruida. Entonces nuestra orientación es a tratar de que justamente estas áreas de que hay penumbra isquémica no se logren perder y finalmente lleguen a la necrosis, ¿no? Y la zona de hiperemia usualmente es recuperable. En la etiología, la frecuencia más predominante de quemaduras va a ser causada por quemadura térmica, como fue en el caso clínico, alrededor de 85% de los casos, ¿no? Donde son quemaduras quizás a veces superficiales, pero que abarcan mucha extensión en su gran mayoría. Ya con menos frecuencia las quemaduras eléctricas, químicas o por radiación, que incluso en las quemaduras eléctricas sí podría tratarse de incluso mayor profundidad que la anterior, ¿no? Que las quemaduras térmicas. Siguiente. Entonces es así que se clasifica en superficiales o incluso profundas según el nivel de la extensión en el que puedan abarcar esta zona de quemadura, ¿no? Y según cada una, si es superficial, pues habrá solamente una apariencia de eritema. Sin embargo, ya mientras se va proyectando hacia más profundo, pues aparecerán las ampollas, ¿no? O la presencia de escaras, ¿no? Que indicarán mayor afectación. Y dependiendo de eso, también la sensación, ¿no? Que va desde dolorosa a incluso lesiones muy profundas que incluso ya no se presenta dolor. Siguiente. Cuando hablamos de gravedad de las quemaduras, pues una quemadura mayor es aquella que presenta el más del 25% de la superficie corporal quemada en un adulto, pero incluso solo con 20% en niños ya habla de una superficie con una quemadura mayor, que es el caso del niño, y más de 10% de la quemadura de 3er grado en niños, quemaduras de 2º y 3er grado, pero que abarquen órganos importantes. Quemaduras eléctricas, hablarán de quemaduras mayores, quemaduras químicas, también en zonas importantes, también hablarán de quemaduras mayores, o asociadas a traumatismo o en pacientes de alto riesgo. Siguiente. ¿No? Como mencionan acá, o a manera de resumen, todas estas localizaciones podrían hablarnos de quemaduras que confieren gravedad, tanto en manos, pies, cara, cuello, pliegues, área mamaria, ojos o quemaduras circunferenciales, ¿no? Que pueden generar constricción. Nuestro manejo en emergencia iniciará siempre con el triángulo de evaluación pediátrica, pues tenemos que evaluar tanto la apariencia, el trabajo respiratorio y la circulación, ¿no? En apariencia evaluaremos el grado de conciencia, también tendremos que ver la extensión de la quemadura y la profundidad de esta, ¿no? Y el mecanismo por el que se produjo. En el trabajo respiratorio, si está taquipneico, bradineico o presencia de alguna dificultad respiratoria, a nivel circulatorio, shock, hipotensión, taquicardia, bradicardia. Siguiente. En lo que es vía aérea, pues evaluar siempre el compromiso de la vía aérea, ¿no?
asegurar que ésta tenga una vía aérea permeable, y en lesiones por inhalación siempre debemos sospechar que puede haber afectación de la vía aérea. Siguiente. A nivel de la ventilación, pues es importante asegurar una ventilación adecuada y eficiente, y es así que en niños con quemaduras graves, pues puede incluso un mismo paciente evolucionar hacia una neumonía, por lo cual debe tener una vía aérea segura. En pacientes con quemaduras graves, por esto de la hipoxia tisular, así no haya una alteración evidente o sature bien nuestro paciente, pues se brindará oxígeno al 100%, y siempre tener cuidado de quemaduras con escaras, sobre todo en esa área, que confieren gravedad, pues podrían limitar la excursión respiratoria y la adecuada amplexación torácica. Siguiente. Entonces, ¿cuándo estaría indicado intubar a nuestro paciente o necesitar un manejo avanzado de la vía aérea? Pues es obligado si tengo un paciente con insuficiencia respiratoria, si está con shock persistente o con depresión del sensorio. Electivamente se podría anticipar, bueno, si ya tiene también alguna afectación de la vía aérea superior, tipo estridor, disfonía, o la quemadura está involucrando zonas de peligro, ¿no? Como la quemadura en cara, cuello. También el ABLS menciona que se podría manejar, ¿no?, de forma electiva o anticipada en las siguientes indicaciones, o sobre todo si vas a trasladar un paciente con una quemadura grande, ¿no?, y que se puede complicar en el traslado. A nivel circulatorio, bueno, es importante canalizar accesos venosos, en este caso en quemaduras graves, si todo paciente con más de 10% se inicia hidratación endovenosa. En este caso se va a iniciar 2 accesos venosos, preferentemente en piel sana, luego posteriormente se tratará de canalizar un acceso central, sobre todo si tiene una área de afectación por encima del 20%. Otro tema importante es ver cuál es la solución ideal para iniciar la reanimación con fluidos. Entonces, el fluido de elección en verdad son los líquidos isotónicos. Quizás la más fácil de poder adquirir va a ser nuestro cloruro de sodio. Sin embargo, las guías recomiendan de preferencia el lactato Ringer, pues es un líquido isotónico más cercano al plasma. Inclusive se está hablando ahora del Plasma Light como el mejor líquido para poder ser reemplazado en quemaduras, pero hasta eso el lactato Ringer nos ofrece poder realizar la reanimación, ¿no?, durante las primeras 24 horas. En la mayoría de centros quemados es el tratamiento de elección. Y se podría incluso agregar el contenido de glucosa. En caso se hablen de pacientes muy pequeños, se podría utilizar dextrosa al 5%. El lactato Ringer nos va a entregar 28 miliequivalentes de lactato que finalmente van a ser convertidos en bicarbonato, y que esto nos va a permitir manejar mejor el medio interno del paciente. Siguiente. Entonces, en verdad, como vimos en el caso, se inició con un bolo, ¿no?, de 10 a 20 mililitros por kilo. Nos indican que básicamente si existe shock, se realizará en bolo. Si no, tranquilamente se puede pasar esa misma cantidad, pero en alrededor de 1 hora, ¿no? La estimación de los requerimientos se harán conforme se vaya monitorizando el flujo urinario del paciente. Entonces, si la producción de orina objetivo va a ser de 1 a 2 mililitros por kilo por hora, y si es inferior a este volumen, a nuestra primera hora, pues podemos aumentar los líquidos de reanimación en un 33%, ¿no? Por el contrario, también si es superior, pues se disminuirá en un valor aproximado a la tercera parte para poder titular más o menos nuestros líquidos de mantenimiento. Y solo si el paciente está hipotenso o con signos de shock persistente, bueno, se volverá a hacer un bolo de líquido. La idea no es ni prolongar la hipovolemia, ni tampoco sobrehidratar al paciente, pues también eso puede correr riesgo en nuestro paciente. Siguiente. La corrección con coloides, de ellos la albúmina, será por encima de las primeras 6 a 8 horas tras la quemadura, y esto básicamente tiene indicaciones puntuales, ¿no? Si a pesar de una correcta hidratación, todavía la diuresis se mantiene baja, hay edema persistente o proteínas bajas, ¿no? En este caso sí se puede iniciar infusión de albúmina, como se menciona ahí, según la cantidad de superficie corporal quemada. En la parte neurológica, pues, será evaluar el estado de conciencia, pues la hipoxemia,
y la hipovolemia pueden agravar, deprimir nuestro estado neurológico, iniciar por una irritabilidad y progresivamente signos de obnubilación o coma. Siguiente. En la parte de la exposición, bueno, siempre que llega un paciente quemado, lo que usualmente hacemos es tratar de enfriar con agua durante 10 a 20 minutos, pero esto sí no debe ser la temperatura del agua menor a 8 grados, y en pacientes con quemaduras graves, quemaduras extensas, no está indicado la utilización de enfriar con agua por el riesgo de hipotermia, cosa que también erróneamente hicimos al iniciar el manejo con nuestro paciente. Se valora la extensión, vemos según la cantidad de el área de la extensión, se podrá colocar una sonda nasogástrica, sonda vesical en un gran quemado, ¿no? Porque nos va a permitir la sonda vesical monitorizar el flujo urinario, que es lo que es importante. Siguiente. Evaluar la quemadura, bueno, será tanto en extensión y en profundidad, como ya lo mencioné anteriormente, para saber si el área que está abarcando, pues las quemaduras superficiales no entran en el conteo, sí las quemaduras de segundo y tercer grado entrarán en el conteo de nuestro porcentaje de superficie corporal quemada. Siguiente. Y bueno, la extensión se va a evaluar, hay múltiples gráficos, tablas, cuando uno hace la revisión, pero una de las que más se utiliza es la tabla de Lund-Bauder modificada, donde para cada edad hay un porcentaje de superficie corporal quemada que puede abarcar, ¿no? Y este es importante porque según las características del niño, pues nos mide qué porcentaje puede estar abarcando la quemadura. Siguiente. Entonces, en nuestro paciente, ¿qué área estuvo quemada y cuál es el volumen a infundir? Siguiente. Entonces, más o menos es la representación gráfica de nuestro paciente. Siguiente. En la cara anterior, bueno, estaba afectado el cuello, que es un 1%, en el brazo derecho un 2%, en el tronco un 13%, en el muslo derecho un 2.7%, pie derecho 1.7%, y así para el otro área que también estaba afectada. Y bueno, en la parte posterior se contabilizará el brazo, el glúteo, derecho e izquierdo. Aproximadamente una superficie corporal quemada de un 38%. También nos sirve que la palma de la mano del paciente abarcará más o menos un 1% de superficie corporal quemada. Siguiente. Y bueno, con lo anterior nos va a permitir finalmente calcular la superficie corporal quemada, que hablará tanto del cálculo de la superficie corporal total, que siempre lo calculamos en pediatría, y eso se multiplica por el porcentaje de superficie corporal total quemada que ya hemos abarcado en el gráfico anterior. Y pues, así como hay múltiples tablas o fórmulas que tratan de evaluar la superficie corporal quemada, también para el cálculo de los fluidos también hay varias fórmulas. Y en general, cada guía te menciona una fórmula diferente. Consenso en cuál es la mejor fórmula para aplicarla, en verdad no lo hay. Ya muchas por practicidad utilizan la fórmula de Parlan, que es quizás la más fácil para recordar. Si nos llega un paciente en estado crítico, pues es el 4, de 3 a 4 inclusive habla mililitros por kilo del porcentaje de superficie corporal quemada, del lactato Ringer. La mitad va en las primeras 8 horas y la otra mitad en las otras 16 horas. Sin embargo, también hay la fórmula de Cincinnati o de Galveston, que tratan de hablar de también del porcentaje de superficie corporal quemada y que ingresan también una reposición con coloides, por ejemplo, a partir de las 8 horas, o incluso si es que el caso de monitorización de glucosas hay una baja de esta, pues también se puede agregar dextrosa al 5%. Como ya mencioné, ninguna de ellas es superior a la otra. En otra guía también hablan de la fórmula de Carvajal, que es muy parecida a la de Cincinnati, donde hablan de necesidades basales de 2.000 por metro cuadrado, más pérdidas por quemaduras de 5.000 por metro cuadrado. En ellos hablan que la reposición, como te menciono, también soluciones isotónicas, tipo Plasmalite o iseroalbúmina desde el inicio. Y también la reposición, la definición de la hora cero es la hora en que se realizó la quemadura, más no la hora que iniciamos nosotros el tratamiento. Entonces, si el paciente nos llega con retraso, pues aún más tenemos que calcular cuál es su porcentaje de mantenimiento que ya debe recibir ese paciente e iniciarlo inmediatamente. Por ejemplo, el ATLS más habla de lo que es la fórmula con Parlan, y ellos hablan en infantes y niños pequeños menores de 30 kilos, de un 3 mililitros por kilo
de la superficie corporal quemada con un flujo urinario objetivo de 1 mililitro por kilo por hora y por encima de esa edad, los niños adolescentes pues reducen un poco ese fluido a 2 mililitros por kilo con un flujo urinario objetivo de 0.5 mililitros por kilo por hora. Para seguir en nuestro paciente, siguiente, pues ya habíamos calculado que era un 38% de superficie de la corporal. Si hacemos un cálculo rápido por parla, que es 3 mililitros por kilo por superficie corporal quemada, pues hablará de un 3 por 10 por 38, que son 1.140 mililitros, siguiente. Y sus necesidades basales para un niño de 10 kilos, pues serán 1.000 mililitros. Sumando, serán 2.140, de esto el 50% pasará en las primeras 8 horas, que más o menos nos habla de 1.070 en 8 horas, por lo tanto pasará un 133 cc por hora. Por lo mismo, como verán, es bastante práctico poder calcularlo, pero también podemos hablar de las otras fórmulas ya teniendo lo anterior, ¿no? Tanto por metro cuadrado y haciendo la reposición del mantenimiento. Y la mayoría pues repone el 50% en las primeras 8 horas. En lo que es monitorización, como ya se menciona en las anteriores diapositivas, lo que se trata de obtener es al menos 1 mililitro por kilo en la mayoría de pacientes, ya niños más grandes por encima de los 14, entre 0.5 a 1. El hematocrito se debe evaluar la normalidad entre los 24 y 48 horas para evitar la hemoconcentración, y el balance hídrico será importante en estos casos de pacientes. Siguiente. El manejo del dolor pues implicará de la gravedad con la que esté quemado el paciente, la ubicación, ¿no? La profundidad de extensión. Y siempre no hay que esperar que se manifieste el dolor, ¿no? En caso de un gran quemado, pues el dolor será severo, y para eso tenemos diferentes sedantes, analgésicos que utilizamos en emergencia y que debemos instaurarlos rápidamente, pues puede haber una farmacocinética distinta incluso en el caso del niño, y más aún en el caso del niño quemado, que puede desarrollar rápidamente tolerancia a los agentes sedantes. Siguiente. Y es en eso que, bueno, para quemaduras leves podríamos usar desde metamizol a 20 a 40 miligramos por kilo intravenoso, como máximo 2 gramos por dosis encontré en la revisión, ketorolaco incluso para el mayor de 1 mes, y en quemaduras moderadas a graves, pues utilizar morfina si el niño está hemodinámicamente estable, que fue el caso del niño, que utilizamos a 0.1 miligramos por kilo por dosis y luego dejamos una infusión, y posteriormente, bueno, también se podría utilizar fentanilo, incluso durante la curación. En lo que es antibiótico-terapia, tampoco está demostrado que iniciar antibióticos profilácticos en realidad tengan utilidad en quemaduras, ¿no? Bueno, erróneamente también se colocó una dosis de antibiótico, y sin embargo las revisiones sistémicas no mencionan que esto reducirá la infección por quemaduras. Siguiente. En cuanto a los tratamientos vasopresores, como dije, lo principal fisiopatológicamente lo que manda es la hipovolemia. Entonces, esto podría acrecentar también la presencia de disminución del gasto cardíaco. Por lo tanto, podría ocurrir tanto necesitar posteriormente el uso de inotrópicos, o de persistir una vasodilatación generalizada, pues el uso de noradrenalina, ¿no? Por su importante efecto adrenérgico y vasoconstrictor. Siguiente. Como estudios complementarios, se necesitará analítica sanguínea para monitorizar, como ya se dijo, hemograma, electrolitos, albúmina, gasometrías seriadas, CPK si ha sido una quemadura por electrocaución, determinarle el carboxiemoglobina si se sospecha de inhalación, radiografía de tórax, EKG, sedimento urinario, se podría utilizar. Y en general, como todo paciente, inicia siempre con nuestro triángulo de evaluación pediátrica, el posterior evaluación del ABCDE, ver si el paciente está estable o inestable. Si está inestable, pues se estabilizará según corresponda, en este caso la vía aérea, la intubación endotraqueal, previamente colocar oxígeno al 100%, doble acceso venoso, el Ringer lactato o el suero fisiológico según lo que tengamos en la emergencia, y iniciar la analgesia, ¿no? En este caso, de estar estable el paciente, pues con más paciencia se verá cuánto es del área de superficie corporal quemada,
y según esto se procederá a tanto lavado, la analgesia, la deshidratación de esto, la curación respectiva y la fluidoterapia, que por ejemplo en la Sociedad Española de Urgencias Pediátricas prácticamente mencionan básicamente la fórmula de Parlan como la de elección, ¿no? Y en estos casos la mayoría de niños gran quemados pues sí deberían ir a una unidad de quemados, ¿no? Algunas otras consideraciones ya para terminar. Bueno, colocar una sonda nasogástrica si es el porcentaje de superficie corporal quemada es más del 10%, la sonda urinaria más del 12%, protectores gástricos, tanto ranitidina o omeprazol están indicados, el control de la glucemia, sobre todo en niños menores de 20 kilos hay riesgo de hipoglicemia. La nutrición se recomienda iniciar de forma precoz en las primeras 24 y 48 horas. Se hará la limpieza de las quemaduras con agua y jabón y luego con solución fisiológica o agua se cubrirán, pero para esto sí realizar una adecuada pseudoanalgesia para realizar la cura. Tanto podemos usar incluso medicamentos de forma intranasal y tras el lavado sí proceder a debilitar el tejido necrótico, ¿no? Que esto ya nos ayuda a los cirujanos pediatras. Siguiente. En ellos, bueno, lo que se está ahorita proponiendo es la utilización de apósitos o sustitutos de la piel por sobre la sulfadiazina de plata. Siguiente. Y los criterios de derivación a una UCI, pues son quemaduras extensas de segundo o tercer grado que abarcan localizaciones de riesgo, quemaduras químicas o eléctricas o lesiones por inhalación principalmente. Siguiente. Y eso es todo lo que he traído para hoy.